La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola a todas. Pues que hemos vuelto, que hace tiempo que, éramos mecenas y cosas que pasan en la economía familiar, pues que no pudimos seguir. Cualquier aportación a este gran trabajo es lo que hace que podamos seguir con proyectos tan geniales. De verdad, muchísimas gracias. Abrazo gigante desde Cádiz. Gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. And so Joe believes, again, in science. I'll tell you something, Susan. I served, when I first got to the Senate, on the committee that's responsible for the environment. Do you know this administration took the word science off the website? $400,000 a year. He said he's going to repeal the Trump tax cuts. Mr. Vice President, I'm speaking. En el plan que les presentamos hoy, vamos a concentrarnos en proyectos que se podrán poner en marcha en los próximos 3 años, que se ejecuten en ese mismo periodo y que propicien ese salto de modernización y de creación de empleo que necesitamos durante los próximos 3 años. Hay una pregunta que está en el aire. ¿En qué hay que emplear los fondos europeos? Reindustrializar nuestro país con criterios de transformación ecológica. El segundo, la diversificación económica de nuestro país. El tercer objetivo es fortalecer lo público. Esta pandemia ha demostrado que lo público no se pone de perfil cuando hay que dar la cara. Hay que invertir más en sanidad, hay que invertir más en educación, hay que invertir más en protección social y permítanme que me detenga aquí en lo que representa el sistema de cuidados. El señor Sánchez tiene la obligación moral de dejar de proteger a su socio de gobierno y de votar en favor de que se produzcan las comparecencias y las comisiones de investigación que podamos pedir los partidos políticos. Que a Sánchez se le acumulan los problemas. Si ayer teníamos el escándalo de que sabíamos y teníamos pruebas de que Seguridad Nacional había advertido a los ministros antes del 8M al menos 10 veces de que el coronavirus iba a tener efectos desastrosos en España, un asunto escandaloso, hoy tenemos otro escándalo mayor y es tener un asunto judicial de máxima relevancia con el vicepresidente del Gobierno. En este sentido, les anuncio la intención de este Gobierno de comenzar con los trabajos de modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, para la derogación de la reforma del año 2015, asegurando así que todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y también asegurándonos de que hacemos todo lo posible por mejorar la salud sexual de toda la ciudadanía, garantizando el mejor acceso posible a la anticoncepción, a las formas más novedosas y efectivas de la misma, así como a una educación sexual efectiva. Muy buenos días, cafetera, desde el territorio del silencio. Estamos en el cementerio de Guadalajara, donde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica está participando de una exhumación, está impulsando una exhumación en esta fosa común en la búsqueda de nuevos restos de desaparecidos por el franquismo. Es el territorio del silencio porque nos encontramos junto a la fosa común que están exhumando, rodeados por las lápidas, por las tumbas de un cementerio que a estas horas guarda silencio, como silencio guarda la memoria democrática de este país, que tiene esa extraordinaria deuda con quienes lucharon por la democracia
Muchos de ellos fueron asesinados, desaparecidos, represaliados, y esa deuda que la democracia española todavía no termina de resolver. Así que estamos en este cementerio de Guadalajara junto a Emilio Silva. Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días, Resistencia. Fíjate que volvemos aquí después de 3 años, hace más de 2 años, ¿no? Cuando buscabais en esta misma fosa común justo los al lado, sí, restos de Timoteo Mendieta. ¿Y cuánta gente ocultaba esa fosa? La que estamos abriendo ahora son 21 personas. O sea, esta parte del cementerio que llega va paralela a esta tapia, es donde enterraban a la gente que se negaba a confesarse cuando los iban a fusilar. Y aquí hay unas 350 personas que están enterradas. Y 21 de ellas en esta fosa que se ha abierto en parte gracias al trabajo de Ascensión Mendieta. El día que ella voló a Argentina para pedir ayuda para encontrar los restos de su padre, pues abrió una puerta que ha llevado ya aquí a que por ahora haya más de 30 personas identificadas genéticamente, y ahora se esté abriendo esta tercera fosa para identificar a algunas más. A esta hora el cementerio está muy tranquilo, muy silencioso. Todavía no han empezado a trabajar el equipo de la exhumación. Llegarán ahora en unos minutos, ¿no? Sí, alrededor de las 9 es cuando ellos empiezan aquí a trabajar y están prácticamente todo el día hasta que esto cierra. No solo atendiendo a la exhumación, por aquí pasa gente interesada, otros familiares. Pues ayer, por ejemplo, me tuiteé uno que no sé si vino, que quería traer a sus hijos por la tarde con 2 niños, que quería contarles esta historia porque la consideraba muy importante, ¿no? Para que supieran en qué país están creciendo. Y bueno, pues todo eso va ocurriendo en torno a este lugar, donde podemos decir que una exhumación es una enorme conversación, ¿no? Es una conversación donde se van sumando voces de todo tipo. Hace unos días vinieron otras mujeres que tienen familias en una fosa en Manzanares, en Ciudad Real, y bueno, pues vinieron aquí un poco a ver cómo es el trabajo y a pedir ayuda para esa exhumación, ¿no? Una de las cosas a las que te refieres siempre, Emilio, cuando trabajáis en alguna fosa en común en diferentes lugares de España, es que se rompe el silencio. Es que se abren conversaciones que muchas veces estaban dormidas en las propias familias, o sea, que estaban silenciadas. Bueno, eso es así a pesar de la cantidad de años que han pasado, ¿no? Y eso tiene que ver con una cierta equidistancia que ha mantenido el Estado democrático. No ha pegado un puñetazo en la mesa para decir se acaba el silencio y ahora quiero hablar con las víctimas y quiero que me cuenten qué es lo que les hicieron, ¿no? Entonces, a veces hay gente, sobre todo en el mundo urbano, entre comillas, que le parece como un argumento un poco sostenible, ¿no? Que el silencio. Pero el miedo tiene una larguísima esperanza de vida, ¿no? Y la ausencia de ver el respaldo político, pero bien evidente, hacia estas víctimas, pues hace que mucha gente todavía desconfíe, entre otras cosas porque, especialmente en el mundo rural, pero la estructura social que generó toda esta violencia sigue siendo prácticamente la misma. Entonces la lectura que hacen las víctimas, la gente que conoció y, digamos, segregó directamente ese miedo, que se lo transmitió a sus hijos, ¿no? Pues es que no ha habido un cambio, ¿no?, que les permita atreverse a anunciar, atreverse a denunciar, atreverse a decir, ¿no? Entonces la exhumación es un sitio, se convierte casi en un ágora, ¿no? Y por aquí llegan, pues eso, vecinos de Guadalajara que quieren saber o que habían oído hablar de esto. Llegan familiares de otras fosas, hay familiares que han aparecido, digamos, sobre la marcha. Aquí estábamos buscando a Miguel de Agustín, un hombre que tenía un ojo de cristal y que, bueno, pues parecía identificado en el momento en que fue encontrado, y empezamos a movernos por las redes sociales porque contactando con el ayuntamiento suyo no habíamos obtenido información, y ha aparecido la familia, que además tenía otro hermano, Casto, que estaba enterrado en un lugar que luego se removió. Entonces eso
es antropológicamente y políticamente muy interesante, ¿no? Porque la política es tanto lo que se dice, pero es mucho de lo que no se dice. Entonces aquí hay tantas cosas que no se han dicho en estos años, ¿no? Que el empezar a decirlas tiene un valor político muy potente, ¿no? Porque tienen un prólogo de silencio de décadas. No es lo mismo hablar cuando ha ocurrido algo que tener que morderte la lengua durante 40, 50 años y ya te has acostumbrado a no decirlo, ¿no? Que hay que romper también una especie de rutina mental, porque muchas familias tuvieron que enterrar estas historias en una fosa dentro de sus cabezas, ¿no? Y vivir como si esto no hubiera ocurrido, como si no tuvieran que ver con estos hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta conversación, pues ahora de fondo estoy viendo una fosa detrás de ti, una tumba detrás de ti, ¿no? De un hombre de 70 años, lo asesinaron con 70 años, ya lo habían detenido justo antes del golpe, y es un hombre que tiene una lápida que puso uno de sus nietos o de sus nietas, y debajo dice, que no se veía cuando estaba aquí, porque no estaba igual de limpia cuando estuvimos con el caso de Ascensión Bendita, debajo dice: venceremos, abuelo, venceremos. Bueno, aquí la gente expresa, deja sus huellas, ¿no? De lo que fue esta gente, ¿no? Porque esta gente estaba parando un golpe de Estado y no paramos de escuchar sandeces, tergiversaciones, actos de negacionismo, ¿no? Para hablar de la guerra. Esta gente fue asesinada en el año 40 en tiempos de victoria, ¿no? Mira, dicen los oyentes, mientras estamos conversando, que están participando en directo en el programa y están comentando a través de la app del teléfono móvil. Y dicen: muy pertinente después de las palabras de ayer de Arturo Pérez Reverte, que se ha convertido de pronto en una suerte de ariete. No me atrevo a decir tampoco del negacionismo, pero hace una lectura sobre el pasado que tiene una clara inclinación, por lo menos, cuando poco. Yo sí me atrevería a decir negacionismo, porque cuando él insiste en que estas heridas estaban cerradas, está negando el dolor de todas estas familias, ¿no? Entonces está cosificándolas, que es algunos. En el fondo es lo que hace el fascismo. Entonces, si uno está aquí, que se venga unos días o una mañana y que escuche, ¿no? Lo que se conversa aquí en una mañana. Se da una cierta paradoja, como se habla muchas veces del desconocimiento. No hay nada más pedagógico que acercarse a una exhumación, que observar el trabajo de los voluntarios, que ver el espíritu con el que las familias tratan de recuperar a sus muertos y comprender también la dimensión del problema. Decía Paco Echevarría hace unos días que pueden quedar aproximadamente unos 20.000 cuerpos en fosas comunes en España. Rescatables. Dice. Porque la cifra es incalculable de personas que están en otros lugares enterrados o desconocidos, desaparecidos. Claro, cuando nos esté escuchando algún oyente desde otros países, desde otros lugares del planeta, que tienen también asignaturas pendientes con la memoria democrática, con la justicia, con la reparación, es que no se pueden creer lo que este país todavía oculta en sus cunetas, en las tapias de los cementerios, un asunto que es completamente inadvertido y parece que esa deuda no solamente no se asume, sino que cuando surge el debate público vemos a gente como Pérez Reverte con este discurso, ¿no? Bueno, ese discurso sobre todo en la guerra civil, ¿no? Porque en las declaraciones que hizo ayer además hay una cosa muy curiosa. Habla de quienes causaron dolor, se va a la guerra y hay un momento que nombra a Manuel Fraga y le dice, no, o sea, y lo quita del medio. Y el gran problema de este país fue la guerra, pero lo que lo enquistó como problema fueron los 40 años de dictadura. Quiero decir, alguien decidió poder convocar elecciones durante 40 años y no lo hizo. Permitir que estas familias, algo tan básico, justo a 10 metros de donde estamos, cuando era una niña, Ascensión Mendieta venía con su madre, lloraba frente a ese muro porque no le dejaban entrar aquí. O sea, esto era un gueto para ellos, un gueto, unos muertos en un gueto. Tiraban unas flores por encima de la tapia donde cayeran y se iban a su casa. O sea, tan cruel
fue el sistema que no se conformó con tener el poder por la fuerza y con impedir elecciones durante 40 años, ¿no? Sino que a esta gente la siguió tratando de esa manera, como si no fueran humanos, como si no pudieran venir aquí a llorar a sus seres queridos, como si no tuvieran sentimientos. Entonces, cuando el señor Reverte habla de que ya se cerraron las heridas y las han reabierto, pues no sabemos de quién está hablando. No sé, quizá cerró sus heridas el general Queipo de Llano o la familia del dictador que se ha quedado con todo lo robado. Exactamente debería aclarar quién cerró las heridas. Pero si lo dice así en genérico, y cuando habla de que esto las reabre y como si esto fuera un problema, tenemos que pensar que a quien se está refiriendo es a quien tenía que llorar a sus muertos detrás de una tapia, ¿no? En un gueto, en un apartheid, donde unos tenían derecho a la humanidad y otros no. Entonces, a mí me entristece, pero sobre todo me altera incluso, ¿no? Esa forma de, esa prepotencia, ¿no? Que para mí es una cultura casi fascista, ¿no? Que es negar la humanidad del otro. Yo nunca negaría pues el dolor de alguien al que asesinaron en Paracuellos, yo qué sé, una familia. ¿Cómo voy a pensar que esa familia no siente, ¿no? No les puedo negar la condición de humanidad. Y el fascismo precisamente, ¿qué es? Negar al diverso la condición de humanidad. Y hablar de que aquí se cerran las familias para contar que Carrillo y Fraga se dieron la mano en el año 78 en el Club Siglo XXI, pero alguien le preguntó a la madre de Ascensión Mendieta si quería reventar a puñetazos esa tapia y llorar encima de la tumba de su padre. Nadie se lo ha preguntado en 40 años. Y a los que lo escuchen de fuera en este país, pues ni siquiera el Pleno del Parlamento Español todavía hoy ha condenado eso. El Pleno del Parlamento en el año 2020 no ha hecho una condena de todo ese maltrato a millones de personas. Entonces, quiero decir, ¿por qué? Pues porque yo creo que hay unas élites que saben perfectamente la dimensión de lo que hicieron. Porque ellos lo organizaron, ellos se convirtieron en la clase dirigente de este país durante 40 años, ellos borraron sus pruebas en la transición y ellos, sin que nosotros lo veamos, hacen enormes esfuerzos para que esto no se sepa, ¿no? Dice Mamen, mi abuelo fusilado, mi abuela, mi madre, toda la familia se van yendo, van muriendo, van falleciendo, sin saber dónde está. Es tan cruel por lo que han tenido que pasar decenas de miles de familias en España a las que se les ha negado no solamente recuperar a sus familiares, sino tan siquiera discrepar, tan siquiera levantar la mano para denunciar el abuso, el atropello que supusieron aquellos años, que ha supuesto durante tanto tiempo su situación, ¿no? Bueno, mira, aquí ya ha llegado el equipo que está ahora mismo ya empezando, están dentro de la fosa. Ascensión Mendieta, que estuvo aquí muchos días sentada con un abrigo en invierno además, porque quería asistir diariamente a esto, ¿no? Ahora hay una relación diferente con los familiares, entre otras cosas por la pandemia, pues todavía vive la hermana, no es el pasado de hace, no, la hermana de uno de estos hombres está en su casa, no puede venir aquí porque la tienen muy protegida por el COVID, ¿no? Pero Ascensión Mendieta, como tantos, si estas voluntarias y estos voluntarios que están aquí no hubieran ayudado a su familia, pues se hubiera muerto sin ninguna ayuda del Estado. De hecho, se murió sin ninguna ayuda del Estado. Esta es la gente que ha, de alguna manera, construido un apéndice de un Estado que no quiere mirar aquí, ¿no? Y eso se repite a lo largo y ancho de este país, precisamente porque este esfuerzo de los Pérez Reverte, los Andrés Trapiello, está lleno de intelectuales que le quitan importancia, que se van siempre a la guerra, ¿no? Y hacen una elipsis de los 40 años de dictadura, ¿no? De los pies de la familia Mendieta al otro lado de esa tapia, ¿no? Durante años, porque alguien ni siquiera tiene la humanidad de abrirles la puerta a las 350 familias, porque de aquí, de esta fosa, al final hay 350 cuerpos de hombres que fueron asesinados, que están en este lugar porque no eran creyentes y se negaron a confesarse antes de que los asesinaran. Y esto fue un gueto durante años precisamente por eso, porque ellos se habían negado a fingir, entre comillas, que eran creyentes en un momento como ese, ¿no? Entonces yo creo que la dimensión es tal que no vemos la de cosas que hacen los organizadores de la ignorancia y el olvido. Trabajan en los libros de texto, trabajan en las subvenciones del Ministerio de Cultura al cine,
trabajan en las academias que no han investigado esto todavía, trabajan en un parlamento que no se ha puesto en pie para condenar la dictadura, su pleno ni su senado, ¿no? Y en un país donde va a ser delito decir viva Franco, pero no ha sido delito cometer todos los crímenes que hizo Franco, porque ningún juzgado en España lo ha considerado como tal, ¿no? Todo eso es un enorme esfuerzo de las élites españolas para que esto ni siquiera se supiera, ¿no? Y en ese sentido, esta conversación que ocurre aquí en una exhumación es un desordenador de ese olvido ordenado por las élites, ¿no? Esto rompe, digamos, esa lógica. Quiero que los oyentes tengan la oportunidad de trasladarse durante el tiempo que dura este programa a este espacio en el que nos encontramos, porque no hay nada más pedagógico que observar desde la altura el trabajo de los voluntarios en una exhumación como esta y encontrarse de frente con la historia de España tan abierta, a pesar de los intentos por silenciarla y por olvidarla, con heridas que realmente nunca estuvieron cerradas. Pero no hay mejor ejercicio de pedagogía que acercarse a una de estas exhumaciones, porque la paradoja del lugar en el que nos encontramos, que es un lugar en el que apenas se rompe el silencio por el ruido de los cubos con arena que suben los voluntarios desde el interior de la fosa, debe tener ahora mismo una profundidad aproximada de 1,5 metros, 2 metros. Van sacando arena en la búsqueda de los restos de estos familiares y van llenando cubos de arena. Hay 2 voluntarios que cargan unas carretillas a través de las cuales van sacando de la zona los cubos y cubos de arena que podréis escuchar. Estamos rodeados de cipreses. Hay algunas tumbas a nuestro alrededor, algunas lápidas. Hay algunas tumbas sin nombre, de gente que no quiso o que no tuvo la oportunidad de ser despedida, de ser reconocida. Y estamos en un cementerio cuyas paredes todavía hablan, en cuyas paredes todavía observamos el impacto de las balas con las que fueron asesinados en esta tapia decenas de personas, muchas de las cuales cuyo único delito había sido militar o defender la democracia, militar en los derechos humanos o militar en la República. En ocasiones ni siquiera eso. Y todavía los muros de este cementerio en el que nos encontramos todavía tienen esos restos de los impactos de bala, Emilio, que es una cosa... Bueno, de hecho, David, uno de los voluntarios que está aquí, que además sabe mucho de todo ese de armas y de lo que tiene que ver con el material bélico, ha señalizado, si tú recorres esa pared, hay puntos rojos donde en cada punto hay un impacto de una bala, y a esos habría que sumarle los que han entrado por las rendijas de las piedras, los que digamos que en la piedra no han dejado un rastro, ¿no? Pero este lugar es testimonio, ¿no?, del asesinato de toda esta gente, y debería ser un lugar más protegido. Quiero decir que debería estar protegido, y aquí deberían venir colegios, ¿no? Nosotros hemos ofrecido por las redes sociales la posibilidad de hacer un Zoom con los alumnos desde este lugar, ¿no? Y nos han contactado varios centros de enseñanza, aprovechando ahora que con la pandemia pues se hace mucho teletrabajo escolar. Pero aquí está todo esto, y está hoy, porque aquí hay mucho discurso de alejarlo, ¿no? El pasado que está allí lejos, ¿a qué viene ahora esto, no? Muchos mensajes que yo he recibido estos días que hablan de ¿para qué os preocupáis tanto de vuestros bisabuelos y no os habéis preocupado de vuestros abuelos en las residencias, ¿no? Como con un desprecio hacia la gente los familiares, la gente que está haciendo esto. Aquí hay, pues ahora vendrá Eugenio, que es un bisnieto de un hombre que fue identificado en la búsqueda de Timoteo Mendieta y que se acaba de coger 18 días de vacaciones, de sus vacaciones, para ayudar a quien le ayudó, ¿no? Quiero decir, aquí hay pues un agente forestal, que es David, que está aquí con sus vacaciones. Hay un exminero prejubilado que estuvo 17 años picando en la mina, que es quien hace esas estructuras en la tierra con andamios y tablones para proteger la seguridad de quienes están exhumando. Bueno, viene gente, podríamos decir, del pueblo, gente que por lo que se ha entendido que esto tiene la importancia como para, bueno, pues como para dedicarle un tiempo que otra gente dedica al ocio, ¿no? Y que
no solo están exhumando, atienden a la gente que viene aquí. Antes pues está Malena, que ha estado contactando con los familiares, hablando con ellos, mostrándoles documentación que no tenían y que nosotros hemos encontrado investigando. Ayer se le tomó a una familia una muestra de ADN, quiero decir, o la gente que viene simplemente a preguntar, ¿no? Entendiendo que parte de esta labor es la labor de enseñarle a un país lo que alguien ha querido que no sepa, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante estar aquí unas horas y ojalá apareciera aquí milagrosamente toda la sala del Pleno del Congreso de los Diputados y estuvieran un día calladitos mirando aquí y escuchando, ¿no? Ojalá, en vez de meter tanto ruido, porque en el fondo todo eso del ruido es una estrategia para no pensar, ¿no? Y la política española es tan ruidosa porque lo que pretende es no dejar paso a que esa conversación o a que se escuche lo importante, ¿no? Entonces yo digo, ojalá aquí estuviera el Pleno del Congreso un día. Y luego que hablen de lo que quieran, pero que estuvieran un día, que escuchen a las familias, que escuchen a los voluntarios que han estado en muchas exhumaciones, que han ayudado a mucha gente. O sea, aquí hay gente que ha estado en 80, 90 exhumaciones de fosas. O sea, ha escuchado la historia viva de este país, ¿no? Y tiene muchas cosas que contar. Entonces, ojalá la política, en vez de ventilar esto con quieren remover el pasado, ya están, lo que no consiguen en el presente lo quieren ganar, o lo que no ganan entonces lo quieren ganar, todos esos clichés que lo que impiden es reflexionar sobre qué país somos y qué tenemos que hacer con esto, ¿no? Kama Sutra, does it suit you? Your velvet dress is slipping off. Would you stay with me? It's coming through you, never knew how much it means. Los propios testimonios de los oyentes de la cafetera que van comentando en directo las palabras de Emilio Silva son muy reveladores. 3 parientes en cunetas tengo, dice Loren. Hay casos uno tras otro en todos y cada uno de los lugares de España. Claro, estamos en los pies de esta fosa común, está junto a una caseta de ladrillo. Han colocado unos andamios para proteger del sol a quienes están trabajando en la fosa, en el interior de la fosa, sobre el que hay una tela. Estamos rodeados de cipreses, de silenciosas lápidas, en un cementerio muy grande, el cementerio de Guadalajara, que es un cementerio muy importante. Estamos en el ala sur del cementerio, en la parte más alejada de la zona central, porque era la zona de los olvidados, la zona de aquellos que fueron represaliados, que no tenían derecho a ser honrados, que no tenían derecho a ser recordados. Muchas de sus tumbas son tumbas sin nombre. Algunas son fosas comunes como esta que albergan decenas de cadáveres, decenas de historias personales. Algunas de estas tumbas probablemente fueron excavadas por los propios fusilados, poco antes de ser asesinados en esta tapia cuyos disparos todavía hoy conserva. Quiero que os trasladéis alrededor, los oyentes, que os sentéis alrededor de esta mesa en el lugar en el que nos encontramos. Hay algunos montones de arena, de los restos de arena que van sacando de esta fosa. Y no te he saludado todavía, María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Y me parece una lectura, una mirada interesante la tuya, porque aquí se dan cita entre los voluntarios muchas generaciones, pero claro, tú perteneces a una generación que está en torno a los 30 años, jamás estudiaste esto en el colegio, en la universidad, y has estudiado relativamente reciente, no es que haga 60 años de tu paso por la universidad, por el colegio, ¿no? Claro, cuando hablamos del caso de las palabras de Pérez Reverte, de todas aquellas personas que quieren zanjar este asunto diciendo que no había ni buenos ni malos, lo hemos visto incluso por parte de políticos, de ciudadanos también. Cuando se hace esto, lo que se hace también es continuar el silencio que incluso desde los institutos se ha ido haciendo, ¿no? Qué curioso que tantas generaciones nos hemos quedado sin dar el franquismo, o lo hemos dado
pues eso, al final de curso, corriendo, cuando en realidad tendría que ser lo más importante en una asignatura de historia, ¿no? Lo más reciente para aprender de los errores. Y eso es un problema, porque al final lo que se evidencia es que estamos todos siendo cómplices de un silencio que no concuerda con vivir en una democracia. Y a mí me alucina, ¿no? El hecho de lo que decía Emilio, es que aquí están los disparos, es que somos conscientes de lo que ha pasado, pero es como que ponemos una tapia y entonces nos olvidamos. Y que ni siquiera mi generación, ¿no? Las generaciones más jóvenes, pues sea un tema, ¿no? A tratar, es alucinante, porque han conseguido eso. Pues eso, que de generación en generación sigue habiendo un silencio que no permite hacer memoria y realmente ponernos a hablar de esto. Es que lo grave de todo esto, de decir, bueno, de dejarlo todo en una guerra civil en la que no había ni buenos ni malos, obviar todos esos años de dictadura, el obviarlo es muy peligroso, porque entonces vamos a justificar que en este país hubiese habido un alzamiento y había un gobierno democrático y hubo un alzamiento. Eso se está obviando y cuando se obvia eso se está justificando y justificarlo significa que podría volver a pasar. Cuando hemos visto esos momentos tan tensos y que eran tan peligrosos en los que la oposición incluso deslegitimaba la legitimidad del gobierno actual, pues eso es muy peligroso, ¿no? Entonces yo creo que solo con memoria podemos aprender de los errores y en eso estamos y en eso está trabajando toda esta gente día a día. La última vez que estuvimos aquí, tuviste la oportunidad de conocer a Ascensión Mendieta, de conversar con Ascensión Mendieta, esta anciana que pasó media vida buscando a su padre. La sensación que tú has tenido al entrar en el cementerio, ¿cuál ha sido? Pues, bueno, cuando entrábamos, que estábamos ahí conversando y tal, bien, pero luego cuando hemos llegado al mismo sitio, porque es el mismo sitio en el que estuvimos con ella, en estos bancos en los que estamos sentados, es donde estaba la Ascensión Mendieta sentada, y yo conseguí acercarme a ella, me daba mucho respeto, ¿no? Y me vino a decir unas palabras que yo creo que no deberíamos olvidar, y es que los jóvenes no tengáis que pasar por lo que nosotros hemos pasado. Cuando esto te lo dice una persona de cerca de 90 años, de una manera tan clara, pues tú sientes que tienes una responsabilidad. Y seguramente yo en mi día a día no estoy ejerciéndola, pero la tenemos. Bueno, esta es una fotografía de la realidad española. Los jueves en La Cafetera sabéis que abrimos siempre esta página para hablar de la memoria, también como compromiso adquirido para refrescar la memoria, para que no se olviden estos episodios que tanto interés despiertan en algunos para ser de nuevo enterrados, de nuevo escondidos. La batalla de Emilio Silva, que comenzó ¿hace cuántos años ya, Emilio? Pues el 21 de octubre se van a cumplir 20. 20 años. En la búsqueda de su abuelo, que convirtió esa búsqueda en todo un movimiento social que ha despertado la necesidad de miles de personas que vieron de pronto que había una esperanza para recuperar los restos de sus seres queridos, y lo vieron en la imagen de Emilio Silva. Ha terminado con una ley que se puso en marcha, que se desarrolló durante la etapa de Zapatero, donde algo se aproximaba al reconocimiento de la memoria histórica, y un segundo reconocimiento que ha tenido lugar actualmente, sobre el que vosotros sois muy críticos en la asociación que presides. Bueno, realmente no entendemos la insistencia del gobierno en no querer abrir una oficina que atienda a estas familias, ¿no? Y que lo que se pretende es dar subvenciones y que sean las asociaciones las que se encarguen de esto, ¿no? Porque en el fondo, detrás de eso, hay una forma de equidistancia, ¿no? De no querer estar junto a las víctimas. Nosotros hacemos esto, vamos a decir, sin querer, entre comillas. A ti te pide ayuda un familiar y esta gente que lleva aquí y va a estar igual 14 o 18 días seguidos, todos los días, hasta que terminen de exhumar el último cuerpo, están supliendo al Estado, ¿no? Entonces no entendemos que no quieran
que no quieran abrir una oficina. Nadie piensa, bueno, hay un atentado terrorista, tiene consecuencias, damos una solución y que lo repare alguien, ¿no? Y además, ayer aprobaron unas subvenciones para que sean los ayuntamientos los que canalicen las exhumaciones, ¿no? Los ayuntamientos. Hemos visto el Ayuntamiento de Madrid destrozando las placas que eran lápidas con los nombres de las 3.000 personas que fueron fusiladas en el cementerio de Almudena. Nosotros hemos tenido infinitos problemas con el ayuntamiento. Vamos, en la misma exhumación de Timoteo Mendieta, no la corporación municipal que hay ahora en Guadalajara, pero la anterior, nos quiso multar por haberla hecho y cobrarnos más de 2.000 euros de tasas, como si hubiéramos venido aquí a hacer una operación mercantil, ¿no? Entonces, meter a las familias en la disputa política de los ayuntamientos es otra forma de, bueno, no voy a decir casi de maltrato, ¿no? Porque si van a un ayuntamiento que no quiere ayudarlas, ¿por qué tienen que ir a una institución que no quiere ayudarlas cuando hay un Estado que tiene delegaciones y subdelegaciones del gobierno en todo el territorio y que puede abrir una puerta para escucharlas, para atenderlas, como ya tienen algunas comunidades autónomas, como Navarra o el País Vasco? Un familiar va allí, reclama a una persona desaparecida, hay una institución que hace un informe, una investigación, y si en esa investigación encuentran la fosa o tienen referencias, la exhuman y lo identifican. ¿Qué es lo que nosotros no le podemos dar a una víctima aquí? Por muy bien que las tratemos, ¿no? Es la categoría de ser una víctima, de que la reconozca el Estado como tal. Entonces, mientras se delegue esto en las asociaciones, el Estado pasivamente hace una transferencia de dinero, espera a que le devuelvan un informe con las facturas y a que esto lo resuelva la sociedad civil, cuando esto es de una enorme gravedad, ¿no? Y las familias se mueren sin que el Estado ni siquiera las mire, ¿no? Por eso nosotros, además, hemos renunciado a presentarnos a estas exhumaciones. Vamos a seguir haciendo exhumaciones, a estas subvenciones. Vamos a seguir haciendo exhumaciones con nuestros propios recursos. Pero ha llegado un momento que ya no podemos entender que el Gobierno no quiera abrir una oficina de atención a estas víctimas y escucharlas, ¿no? Hace 2 semanas hemos sabido que acaban de repatriar un cuerpo de un caído de la División Azul en el frente soviético, decía la noticia, con la colaboración del Estado. Pero lo que quiere decir eso es con la intervención del Estado. Para repatriar a ese soldado de la División Azul que luchó contra Hitler en el frente soviético, no ha habido ni una sola ley, no ha habido ni un debate parlamentario, nadie ha oído que le digan a esa familia que está reabriendo heridas, ni que... No, el Estado por algún sitio tiene una ventanilla donde ha atendido a esa familia, y algo mucho más complejo que es irse al frente soviético, hacer una exhumación y repatriar un cuerpo, y lo ha hecho. ¿Por qué? Para las familias del franquismo no existe una ventanilla así, y tienen que esperar a una bronca parlamentaria, a que en esa bronca parlamentaria vuelvan a negar su existencia como víctima, su dolor, su daño biográfico. Entonces, no entendemos que a estas alturas no se haga una oficina, porque además todos estos discursos de los Pérez Revertes, los José Manuel Sotos, toda esta gente que agita, ¿no?, en las redes, se vale de esta confusión, esta mala educación colectiva que dejó el franquismo, y se vale de que el Estado democrático no ha dicho basta de desorden y basta de ignorancia, ¿no? Y la cosa va por aquí. Entonces, la otra consecuencia que tiene la ley es que nosotros de esta exhumación tenemos un informe histórico, después habrá un informe arqueológico y después un informe forense. Si esto lo hiciera el Estado, esos informes serían verdades oficiales, ¿no? Entonces, también podemos añadir que si el Estado no quiere hacerlo, es que no quiere que haya una verdad oficial, y que lo que quiere es que todo este barullo de versiones, de nos vamos a la guerra y no hablamos de la dictadura, etcétera, etcétera, siga sobreviviendo en esta sociedad, ¿no? Y no decir hasta aquí, esto ocurrió aquí. Él es Eugenio, del que estaba hablando antes, que es un familiar que ahora se ha pedido 18 días, perdón, que acaba de llegar un voluntario, ¿no?, que ha pedido estos días de vacaciones. Entonces la ley tiene que cuidar a estas víctimas, y lo dicen las resoluciones de la ONU. Basta de discriminación.
el dolor de una víctima del terrorismo no es menor que el que pueda haber pasado cualquiera de estas familias, y por lo tanto el Estado la tiene que atender igual, salvo que si uno no atiende a estos crímenes como se merecen, pues en el fondo no los está tratando como crímenes, ¿no? Es como un agente mayor que busca ayuda y le damos dinero a una ONG para que las atienda, ¿no? Entonces, no, aquí estamos hablando de algo muy grave, y la puerta de entrada para ayudar a las familias tendría que ser una puerta del Estado. Por eso nosotros hace 2 meses le donamos el diseño de las placas, las metimos por registro en Moncloa, de las placas que habría que poner en ese Instituto de la Memoria que ayude a las familias del franquismo. Entonces, si ahora vamos a pasar por un nuevo debate parlamentario para hacer otra vez ruido sobre esto, cuando el Estado ejecutivamente mañana se pone a trabajar, como ha hecho con ese de la División Azul, se pone a trabajar por arreglarlo y atiende a las familias, y estas familias que vienen por aquí de Manzanares del Real, de Manzanares de Ciudad Real, a pedir ayuda aquí, se hacen una kilometrada en plena pandemia para buscar un poco de ayuda, y no pueden ir a la delegación del gobierno o la subdelegación en Ciudad Real a que les atiendan, pues es una forma de seguir condenando en la insignificancia todas estas historias, ¿no? El franquismo asesinó muchas cosas, pero asesinó también la capacidad de empatía. Si alguno de los oyentes no es capaz de conectar con esa madre con una hija que tienen que venir al lado de la tapia donde ha sido asesinado con nocturnidad su pareja, y tienen que venir durante años a arrojar las flores al otro lado de la tapia, si alguien no es capaz de conectar con ese sentimiento, es que ha perdido el sentimiento de humanidad. Es que no es capaz de imaginar el dolor que han tenido que sufrir de forma sostenida durante décadas miles de personas en este país, cuyas historias personales son cada una más aterradora que la siguiente, y que han estado condenadas a vivir en el silencio y en el miedo durante décadas. Han pasado 50 años desde la muerte de Franco. Algunos creyeron que eso podía cambiar el curso de la memoria y del reconocimiento en este país. Y todavía estas exhumaciones tienen algo de clandestino, tienen algo de confrontación con los ayuntamientos donde están esas fosas comunes. Todavía tienen que ser reivindicadas en muchas ocasiones, incluso haciendo frente a los impedimentos de alcaldes, de incluso algunos ciudadanos. Es decir, la falta de empatía es una de las primeras víctimas de esta democracia que se ha construido en España. Bueno, y si alguien no es capaz de ponerse en ese lugar, pues tiene un problema ya no solo de falta de empatía, sino de psicopatía, ¿no? Quiero decir que la mínima educación que se requiere en una civilización, ya no digo ni una sociedad democrática, en una civilización, es capaz de entender y moverse y conmoverse con el dolor ajeno, ¿no? Entonces, el problema está cuando sobre eso aquí hay una gran operación política, para que esto no se sepa y que esta generación se muera sin hablar, ¿no? Que es lo que a mucha gente en este país, desgraciadamente, le hubiera gustado, ¿no? Tener los cementerios llenos de gente enterrada, como murió mi abuela, con la lengua mordida, sin haber abierto la boca, y que estos crímenes y la generación de los nietos o de los bisnietos ni se hubiera ocupado ni preocupado por esto, y entonces el franquismo hubiera sido el crimen perfecto. Nos hemos quedado con todo lo que robamos, nos hemos quedado... hemos blanqueado nuestras biografías en la transición, y nadie nos va a reprochar nada, porque además, como no saben nada, no saben que tienen algo que reprocharnos. Así que era el escenario perfecto, ¿no? Y esto, que realmente no es una amenaza para el estatus de nadie, una exhumación, quiero decir, quien quiere que ni se sepa que había crímenes aquí, sí, pero no amenaza a nadie, no amenaza a un culpable, no amenaza a una empresa del IBEX que usó esclavos políticos, no es una amenaza, pero hay gente que claro, que tenía todo planificado para que no apareciera ni esto. Y por eso es tan importante que esta conversación que ocurre en torno a esta fosa, ¿no?, llegue a otros lugares, ¿no? Y yo doy gracias a la Cafetería de la Resistencia por participar en esta conversación desde aquí, desde Guadalajara.
Escucháis los sonidos de las palas. Hay un grupo de voluntarios a nuestro alrededor que sigue sacando arena de esa fosa. Hay otro grupo de voluntarios que están pasando algunas de esas muestras de arena por un tamiz, por si aparecen objetos, restos de objetos personales o restos de los huesos, o restos incluso de la ropa que pudieran llevar las personas que fueron fusiladas, restos de los casquillos o de las balas que cayeron junto a las víctimas. Una cosa que impacta muchísimo cuando uno se acerca a un lugar como este, Emilio, es ver cómo hablan los huesos, lo que nos tienen que decir de cómo vivieron los últimos momentos estas personas que fueron asesinadas. Yo recuerdo en una exhumación en la que estuvimos, donde Francisco Echevarría iba describiendo cómo fueron arrodillados, cómo el impacto de la bala hizo que cayeran en esa posición en la que estaban enterrados, cómo la arena cayó, y iba detallando el relato tan extraordinariamente preciso que puede hacer un forense observando solamente los restos. Bueno, aquí hay una forense que está trabajando en un espacio por aquí arriba con los huesos que se van extrayendo de la fosa. Se llama Luisa, viene de Coimbra. Y claro, ellos hacen una lectura infinitamente superior, ¿no?, a la que podemos hacer cualquiera de nosotros. Ahora mismo ellos están excavando una zona donde los cuerpos están muy juntos y mezclados, ¿no? Y para mí es casi imposible, digamos, ver la secuencia de un cuerpo en conexión anatómica, ¿no? En cambio ellos tienen una lectura, digamos, perfecta, ¿no?, de esa conexión. Y aunque yo vea ahí mezclas de huesos, ellos pueden ver esos cuerpos. Pero también se estudian los casquillos que aparecen, los orificios de bala, si tenían fracturas antemortem, antes de que los asesinaran, habían sido torturados. Hay un montón de información que se extrae de aquí, ¿no? Y que es una información destinada a generar conocimiento sobre cómo los trataban, cómo los asesinaban. Así que quiero que os pongáis en la persona de una mujer de 90 años sentada delante de un forense a los pies de una fosa, donde le está explicando cómo falleció su padre, los últimos minutos que vivió su padre, cómo fue asesinado impunemente, cómo se le hizo excavar el lugar donde iba a ser enterrado, la posición en la que cayó, los restos de ropa que llevaba aquel día, restos de una ropa con la que ella recuerda haberle visto salir de casa. Y quiero que os situéis en esto, los oyentes, para que me digáis si no hay que ser desalmado para olvidar y desempatizar con el sufrimiento de tantos y tantos miles de personas. Porque mientras nosotros hablamos, claro, este es un programa de actualidad, y nosotros diariamente hacemos un repaso a los periódicos que vamos a hacer ahora. Y teníamos la contradicción, decíamos, claro, vamos a estar en un lugar y vamos a tener que dar un salto en el tiempo para colocarnos en la actualidad política, en el retrato que hacen los grandes medios de comunicación de los asuntos que creen que son relevantes en este momento. Es algo que está completamente separado del momento que estamos viviendo. Pero lo que estáis escuchando está sucediendo en riguroso directo. Esto es actualidad. Esto está sucediendo en este momento. Hay un grupo de voluntarios que con sus palas están destapando crímenes de lesa humanidad que han tenido lugar en este país llamado España, en esta democracia que se reivindica como sana y fuerte. Y esto está sucediendo ahora mismo, junto a esas portadas de los periódicos que han olvidado lo que este país ha vivido. Y yo de aquí quiero agradecer a montones de gente, porque hay mucha gente con la que nosotros tenemos contacto, historias de nietas, nietos, bisnietas, que hacen miles de kilómetros, se pelean con las puertas de los archivos y están resolviendo cuestiones familiares, pero lo que están haciendo están recomponiendo las conexiones neuronales de esta democracia, que las dejaron rotas durante 40 años, ¿no? Y por suerte hay mucha gente participando desde muchos sitios en esta conversación, que a veces se escucha o se oye y muchas veces no, pero ellos están suturando buena parte del daño que sufrió esta democracia, y que hay mucha gente que no es consciente, y nosotros no lo seremos de muchas cosas, pero muchas de esas heridas son nuestras heridas. No hacen falta que sean las muertes de nuestros abuelos o de nuestras abuelas. Nosotros vivimos en una sociedad que está marcada por eso, que nos pone límites nacidos de esa represión, de ese hábito
de no respetar al diferente, de esa persecución que en esta península se ha llevado por delante a musulmanes, judíos, no creyentes. Es decir, que ha sido un hábito secular, ¿no?, el acabar con el diferente. Y eso está hoy aquí, o sea, no está en la persona solo que tiene allá un familiar. Nuestra democracia sería mucho mejor día a día si hubiera hecho el trabajo de devolver la identidad a esta gente, reconocer a sus familias y rendir un homenaje a quienes lucharon contra el franquismo, ¿no? Por eso nosotros además queremos que esta ley que se va a aprobar ahora se llame Ley de Memoria Antifranquista, porque luego no pasan monstruos como lo que ha ocurrido recientemente en el Ayuntamiento de Madrid. Aquí se trata de que para ser demócrata hay que ser antifranquista, y luego uno puede ser todo lo de izquierdas o todo lo de derechas que le dé la gana, pero hay algo previo, prepartidista, que es el rechazar la dictadura, ¿no? Ya, es algo paradójico, ¿no? Porque esa reflexión que se da en muchos lugares de Europa, se puede ser conservador, pero son militantes antifascistas. Y hay una derecha europea que desde luego jamás se alinearía con los postulados del nazismo, jamás. Y aquí en España, sin embargo, se da esa confusión. Aquí se es de derechas y se está vinculado al franquismo. Porque esto no es la norma internacional, esto es una condición muy específica de este país. Pero porque la cultura política que se ha construido aquí está a la medida de quienes, siendo franquistas, que lo son, hacen uso de la democracia y se benefician de ella, ¿no? Y ahora cuando estabas hablando del antifascismo me acabo de acordar que ayer me emocioné de la sentencia que ha habido en Grecia contra Amanecer Dorado, ¿no? Yo estuve en el último mitin de su campaña hace unos años y salieron miles de personas a la calle, porque hay una cultura antifascista. Y aquí durante años llamar fascistas a los fascistas no se podía hacer. Vamos, uno que vaya a las hemerotecas. Ahora se está normalizando, bueno, el regreso de la extrema derecha al Parlamento se está normalizando, pero ya había fascistas en el Parlamento antes de esta nueva extrema derecha, ¿no? Pero hay una cultura política, por eso hablaba yo de que esto afecta no solo a los nietos, ni a los bisnietos, ni a los hijos. Esto nos afecta a todos. Vivimos en una sociedad donde alguien ha construido una cultura política que pretende hacer compatible la defensa del franquismo, la justificación del franquismo, con llamarse demócrata. Y eso es un contrasentido y tiene que dejar de ser así. Entonces, luego que sean todos los de derechas que quieran, todos los neoliberales que les dé la gana, ¿no? Pero precisamente lo que no hizo la transición ni la Constitución del 78 fue asentar, simplemente nombrando en su preámbulo lo importante de la lucha antifascista en España, porque los primeros europeos que se enfrentaron bélicamente al fascismo, a Hitler y a Franco Mussolini, son estos hombres que están aquí. Ese albañil de 70 años que ahí le ha puesto su nieto: venceremos, abuelo, venceremos. Es uno de los primeros europeos que se enfrentaron al fascismo en el continente europeo. Y eso en cualquier otro país al norte de los Pirineos tendría un enorme reconocimiento. Aquí tienen esta esquina escondida donde por suerte se ha acercado la resistencia a ponerles voz y a ponerles y a escucharlos, ¿no? Bueno, seguimos aquí en la cafetera. Vamos a continuar hablando de memoria, vamos a continuar mirando hacia el presente que está tan conectado con el pasado. Pero parte del ejercicio pedagógico, aunque hay algo de impúdico también en esto, porque ahora hacer una lectura de la prensa, pero nos va a situar en el tiempo en el que estamos. Porque si algún día tú eres oyente y llegas a este programa de forma casual y te sientas unos minutos a escuchar y te conectas con la realidad del momento en el que fue grabado, no queremos que pienses que lo que estuvo siendo emitido en los albores del fallecimiento de Franco hace 50 años. No, estamos plenamente conectados con el tiempo en el que estamos viviendo. Así que a pesar de la impudicia, tiene algo de conexión con la realidad, descender hasta el territorio donde la agenda setting, donde los grandes medios de comunicación llevan el discurso, el debate público, a veces tan distante de las preocupaciones próximas de los ciudadanos que todavía hoy siguen buscando la reparación y la memoria. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola.
Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento... Porque se da la paradoja, se da la circunstancia de que los asuntos relacionados con la memoria tienen más dimensión en la prensa internacional, en la prensa extranjera, en muchas ocasiones de lo que tienen en la prensa nacional, en la prensa española. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. De alguna manera, el franquismo, la memoria, ha estado muy presente siempre en la prensa internacional. El conflicto que se vivió en España siempre ha tenido un gran protagonismo, pero suscita mucho el interés de los corresponsales internacionales, ¿no? Todos los temas que tienen que ver con Franco, con el franquismo, con la memoria, suelen ser temas muy recurrentes en los medios extranjeros. Es verdad que, por ejemplo, la última ley de memoria histórica o de memoria democrática ha tenido una repercusión enorme, ¿no? Como por fin parece que era un poco el titular que destacaba la prensa internacional. Por fin parece que España va a intentar reconocer a las víctimas, va a, por lo menos, a dotarse de un sistema que va a permitir las exhumaciones de fosas comunes de forma un poco más, digamos, organizada o coordinada por el Estado. Sí que esta implicación les llama mucho la atención, sobre todo la manera en la que se ha hecho. Es verdad que en la época de la transición, ya lo hemos comentado alguna vez, siempre ha tenido muy buena prensa, podríamos decir. Pero la manera en la que, digamos, se ha dejado de lado todo el legado del franquismo y en el que se ha dejado de afrontar todas las cuestiones que se sepultaron y ahora están resurgiendo, es un tema muy recurrente en los medios de todo el globo, y de hecho los corresponsales, el propio Emilio lo conoce a muchísimos porque es un tema que les llama muchísimo la atención, la manera y cómo España ha dejado esa tarea pendiente sin resolver y cómo está poquito a poco emergiendo, pues muchas veces gracias al trabajo de asociaciones como la para la recuperación de la memoria histórica. Pero para que te hagas una idea, incluso el fallecimiento esta misma semana de Juan Romero, o hace unos días de Juan Romero, el último superviviente español de los campos de concentración nazis, pues por ejemplo fue recogida por The Guardian, por buena parte de la prensa francesa, y ya os digo, el último proyecto de ley de memoria democrática, la exhumación de Franco, todos estos temas realmente interesan muchísimo a los medios internacionales y siempre tienen cabida. Esta misma semana había otro artículo que he visto en una revista francesa sobre pues eso, cómo por fin España parece que puede rendir homenaje o puede rendir un tributo a las víctimas del franquismo y de la guerra, y esa especie de herida sin cerrar sí que sigue siendo un tema que interesa mucho fuera. Heridas sin cerrar que siguen siendo todavía objeto de análisis en la prensa internacional. No quiere decir que nunca tengan una línea en la prensa española, que evidentemente pues en ocasiones tienen su espacio, pero aquí solamente en estos días se han acercado varios grupos de corresponsales internacionales, varios canales de televisión internacionales. ¿Presencia de medios españoles ha habido? ¿Ha habido alguna presencia, aunque sea testimonial? Pues fundamentalmente de prensa local, ¿no? Esta semana ha estado aquí la RD alemana, la televisión pública holandesa, hoy viene la radio pública o una de las radios públicas alemanas. Le Monde está preparando un suplemento especial sobre la guerra y la dictadura y la memoria en España, ¿no? Porque es una guerra que marcó también la historia de Francia. O sea, constantemente tenemos nosotros relación con los corresponsales extranjeros. Ningún canal de televisión, estuvo la televisión local de televisión española, pero ningún canal de televisión nacional, estando tan cerca de Madrid, voy a decir, porque también en los medios hay un cierto centralismo, ninguno ha estado por aquí. Y luego hay, se podría decir, Pilar, un cierto reconocimiento a los luchadores antifranquistas, a los luchadores incluso contra el fascismo internacional, algunos españoles que han tenido peso destacado en el exterior, porque claro, no solamente es hablar de los desaparecidos, no solamente es hablar del franquismo, es también la propia lectura política, lo que aquí parece en ocasiones que se convierte en un incordio para las autoridades o para los propios medios de comunicación. En los medios extranjeros sí hay un reconocimiento incluso a la batalla contra el fascismo, ¿no?
Muchísimo, ya te decía, por ejemplo, Juan Romero, el último superviviente español de los campos nazis, The Guardian le ha dedicado una necrológica en el periódico, y cuando falleció también hace unos meses el último superviviente español de la 9, se reivindicó también su figura y su papel. En Francia, de hecho, buena parte de estos luchadores antifranquistas han recibido reconocimientos oficiales y homenaje muchísimo antes que aquí en España, que aquí en España prácticamente este año se ha empezado a plantear algo, y sin embargo en Francia pues muchos de estos combatientes recibieron la Legión de Honor y todo tipo de condecoraciones. Incluso recuerdo que hasta hubo un comunicado de la presidencia de gobierno francesa cuando murió el último superviviente de la 9, ¿no? Es verdad que es un aspecto que además se ha acusado mucho a Francia de haberlo, digamos, ocultado y sepultado durante un tiempo, como para reivindicar que además pues parte de la liberación de París y de la lucha contra el franquismo en Francia había sido un tema muy francés, pero desde hace varios años nos llevan de la delantera en este campo, y ha habido mucho más reconocimiento en Francia del que ha habido aquí en España, sí, sin duda. Pues Pilar de la Peña, gracias, Pai. Gracias a vosotras. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. The constant dragging and deceit, your hands been tied in there to greet a life that's bounded to a world that keeps on taking every day. Maybe you're tired of the strains, the lonely highs, the constant rains that seep right through you on the days you're coming down. Maybe relying on horizons where the skies they fill with diamonds. Ain't surprising that the love that you have lost is in your mind. We go, we'll take the highs and lows with us while we see forever free from here. Bueno, se ha sentado junto a nosotros Eugenio. Hace un momento estábamos oyendo cómo estaba con una pala moviendo tierra, y bueno, él está aquí de voluntario. Yo le quería preguntar qué es lo que te ha traído hasta aquí. Pues fundamentalmente dos cosas. La primera, tratar de corresponder con la acción llevada a cabo hace 3 años para rescatar los restos de mi bisabuelo, por gente con la que yo no tenía ningún contacto en ese momento. Para mí eran desconocidos, ni amigos ni familiares. Entonces creo que lo menos que puedo hacer es lo propio, ¿no? Aportar aquí mi granito de arena. Y por otro lado, porque es que esto es una buena causa. O sea, ¿quién no estaría dispuesto a tomarse una buena causa cuando tiene una oportunidad, ¿no? ¿Quién era tu bisabuelo? Mi bisabuelo se llamaba Francisco de Llera Díaz. Él era concejal del ayuntamiento de su pueblo, Valdeconcha, un pueblo pequeñito que hay al lado de Pastrana. Y bueno, formaba parte de la coalición del Frente Popular. Y en un momento dado es apresado junto con su cuñado y su hijo mayor. Se le lleva a la cárcel de Guadalajara. Al cuñado le conmutan la pena, a la hija mayor también la liberan, pero Francisco es asesinado, es fusilado el 11 de noviembre del año 1939, una vez que la guerra ya había acabado. ¿Y qué familia vivía de tu bisabuelo cuando pasó esto? Sí, mi bisabuelo se casó en segundas nupcias con la que fue la abuela de mi madre. Entonces tenía 2 hijos del primer matrimonio, uno de los cuales tuvo que pasar a Francia para no correr la misma suerte que su padre, supongo. Y luego la familia de mi madre quedaba una viuda con apenas visión y 5 hijas huérfanos. Y yo recuerdo en el homenaje cuando entregamos los restos en Guadalajara, ¿no?, identificados, el 19 de mayo, no sé si de hace 2 años. Hace 2 años, 2018, eso es. Subieron 3 mujeres o 2 mujeres al escenario que eran de tu familia. Sí, subió mi madre, pues bueno, a leer unas palabras en representación de toda la familia de Llera, ¿no? Pero hablo del final, al final del acto. Sí, de las 5 hijas que dejó por la parte de la familia de mi madre, pues hay un par de ellas fallecieron, entre ellas mi abuela, apenas un mes antes de que se iniciaran las exhumaciones de 2017, y luego había otros 3 hijas vivas, eso es.
Es que, bueno, yo en ese acto fue un acto donde entregamos los restos de, no sé, fueron 20 y pico personas identificadas que habían sido exhumadas aquí, ¿no? Y al final del acto sonó la canción de La Bordeta, ¿no? Así es. Habrá un día en que todos, y no sé si 2 o 3 de tus tías, abuelas, se subieron al escenario, ¿no? Y fue muy emocionante para mí ver cómo ellas estaban así pendientes un poco de lo que ocurría, y hubo un momento en que 2 de ellas levantaron el puño, ¿no? Y yo pensé, digo, puede que sea la primera vez en público que lo hagan en su vida, ¿no? Pero tardaron un poco en que el canto a la libertad de La Bordeta sonara, ¿no? Y bueno, pues estaba allí la gente cantando, y para mí fue muy emocionante ese gesto, ¿no? Que las vinculaba de alguna manera con tu bisabuelo, ¿no? Con el pasado, en ese momento lo estaban encarnando, representando allí, ¿no? Sí, este tipo de actos, ¿no? Tienen para mí dos vectores importantes, ¿no? El primero es devolver de alguna manera la identidad de una persona a su pequeño papel dentro de la historia, y la segunda, no sé cuál de las dos es más importante, es poner de relieve una injusticia que se cometió hace más de 80 años, ¿no? ¿Y cuál es tu experiencia ahora aquí, que estás, digamos, en la relación con el equipo, con la gente que a veces aparece por aquí, algún familiar o...? Pues es que no tengo otra cosa que no sean palabras de agradecimiento y de... En fin, yo me encuentro muy, muy a gusto. De hecho, estaría muy bien que la gente se acercara por aquí para que viera el trabajo que se lleva a cabo, no realmente ahí echando palas de tierra en un cubo, que eso no tiene ninguna importancia, sino el cuidado que se le da y la metodología que se sigue a la hora de extraer un resto. El equipo está formado, entre otras personas, por un arqueólogo y un antropólogo forense. Entonces esto no se trata de un grupo de hippies que vienen aquí, ¿no? Con unos picos y unas palas a desenterrar huesos, ¿no? Sino que se trata, bueno, pues de un grupo de personas de muy buena voluntad que pues trata de ayudar a otras personas, como en este caso a mi familia, pues digamos básicamente a tratar de compensar de alguna manera, no sé si es la única posible, pero al menos de alguna manera, pues décadas y décadas de injusticias. La vida para sobre todo yo creo para las viudas de los represaliados fue muy muy dura en algunos casos. Entonces, bueno, pues esto de alguna manera supongo que le da sentido al haber seguido hacia adelante con sus vidas. Es muy impresionante además a los familiares, lo que habla ahora Eugenio de la exhumación, el cuidado con el que se trata cada hueso, ¿no? En el fondo hay una proyección, yo creo, de las familias a sentirse cuidadas a través de, pues igual de un pincel que está ahí despacito apartando la tierra, ¿no? Que son gente que nunca ha tenido, digamos, ha tenido que ocultar su historia y además ha temido que sacarla a la luz provocaría todo lo contrario, ¿no? A que alguien pueda venir de Lisboa, de Coimbra, como viene la forense, o que alguien como Eugenio esté aquí en sus vacaciones, ¿no? Para ayudar a estas personas, porque ellos seguramente el miedo les haría pensar que si contaban quiénes eran y lo que les había pasado, iban a provocar todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso el asistir, digamos, a la exhumación y ver con el cuidado que se hacen las cosas, hay una prolongación, ¿no? En el cuidado con el que se está limpiando un hueso, que es una cosa casi orgánica, ¿no? Que llega hasta el descendiente. Y eso también es muy importante, ¿no? Sí, porque es una manera de manifestar respeto. Entonces, ese respeto llega muy profundo, ciertamente. Pues muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros por hablar de estas cosas. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. The constant dragging and deceit, your hands been tied in there to greet a life that's bounded to a world that keeps on taking every day. Claro, cuando uno tiene que poner ahora los pies delante de un kiosco y recoger los periódicos, frente al trabajo que se está haciendo aquí, frente al trabajo por recuperar la memoria, por conectar con la realidad vital de miles de personas,
Y entonces se encuentra con una realidad, la realidad política y la de la crispación y la polarización política, que hoy salpica todas las portadas de los periódicos. Antes de nada, debo advertir que esta visita a la exhumación de Guadalajara estaba prevista desde tiempo antes, nada relacionado, como es obvio, con la actualidad según la agenda mainstream, la agenda de los grandes medios de comunicación. No parece que haya sido tan casual la solicitud del juez del Supremo que ha pedido que se investigue, del juez que ha pedido al Supremo que se investigue a Pablo Iglesias, que sí no parece precisamente muy azarosa, que llega en un momento en el que se está discutiendo el techo de gasto, se está discutiendo las ayudas europeas, y esto impacta de lleno y lamina una iniciativa política que estaba teniendo una evidente, extraordinaria repercusión pública. Esto es una apreciación personal, pero en todo caso, bueno, no estaba en nuestra agenda estar tan conectados a la actualidad política, pero resulta inevitable porque además también revela algo. Como decía antes, hoy pararse un segundo a mirar y mientras tanto, Fernando, ¿qué es lo que está diciendo la prensa? Pues la prensa está muy preocupada por el caso Dina, que es un caso del que muchos de nuestros oyentes ya han perdido la referencia porque se ha dado por fascículos en los periódicos, en las tertulias de televisión, en las tertulias de radio. Hemos perdido ya, no sabemos exactamente si Iglesias vuelve a ser considerado afectado o ahora, como dice el juez, es susceptible de ser denunciado por revelación de secretos o por denuncia falsa. Evidentemente tiene un impacto, no vamos a negar que una solicitud de esta naturaleza contra un vicepresidente de gobierno reúne las características necesarias para que tenga impacto público. Tampoco vamos a decir que esto no sea noticiable, porque es un hecho noticiable y de eso no parece que se pueda discutir demasiado. Ahora bien, la interpretación de los medios, la sobredimensión que alcanzan todos los asuntos relacionados con Podemos, Iglesias, en la prensa española, en casos como este. Hoy vemos al vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, en las portadas de todos los periódicos de España. Todos los periódicos. Hay un juez que dice que Pablo Iglesias le mintió. Habla de denuncia falsa y habla de revelación de secretos. Pero el Supremo todavía no ha tomado una decisión al respecto. Ni siquiera la Fiscalía se ha pronunciado demasiado abiertamente sobre si es o no favorable. A pesar de que la Audiencia Nacional le devolvió la condición de afectado a Pablo Iglesias. No estamos hablando de que hayan pillado al vicepresidente del gobierno llevándose maletines de los fondos reservados y espiando a su partido para impedir acciones judiciales, como se acaba de pillar al Partido Popular. No estamos hablando de esos, a pesar de que ocupe 5 titulares, 5 columnas en los titulares de los periódicos. Estamos hablando de que a Pablo Iglesias se le está acusando en una información muy enmarañada que nadie alcanza a comprender del todo. Se le está acusando de haber denunciado de forma falsa estar siendo objeto de investigación por parte de las cloacas del Estado, como lo definió el propio Podemos y el propio Pablo Iglesias. Se le está acusando de haber denunciado eso de forma falsa. La cuestión está en que el mismo juez que le acusa de eso encontró en casa de un policía, Villarejo, de un comisario, unas tarjetas de memoria que contenían las pruebas que supuestamente se ha inventado Pablo Iglesias. Así que Iglesias estaba siendo objeto de una campaña de las cloacas del Estado, no hace falta que lo diga Pablo Iglesias. Es un hecho bastante evidente, máxime cuando han aparecido esas tarjetas en casa de un comisario. Es decir, han estado circulando en redacciones de medios de comunicación como Interview. Por cierto, lo que le costó el cargo a el entonces responsable de Interview, que era portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, cuando se destapó toda esta historia. Hombre, si dimitió sería por algo, no sería porque Pablo Iglesias estuviera desde atrás manejando los hilos de la marioneta. Pero bueno, aquí hay un juez que considera que se le ha mentido al explicar la naturaleza de los viajes que sufrió esta tarjeta telefónica, de la que ya no sabemos exactamente si era relevante, si no era relevante. ¿Por qué la persona afectada no ha denunciado? ¿No es esto relevante para la investigación judicial? Supuestamente debiera haber un afectado. Eso debiera ser relevante para el juez. Bueno, pues esto no parece importar a la prensa,
que según el periódico El Mundo, Iglesias se va al Supremo por mentir al juez para sacar ventaja electoral. Según el periódico La Razón, Iglesias se aferra al cargo y el PSOE pide su cese si le imputan. Según el periódico El País, el juez del caso Dina pide al Supremo que investigue a Pablo Iglesias. Mirad, yo sobre lo de la tarjeta esta es difícil abrir un capítulo para la especulación sobre qué contenía la tarjeta, por qué Pablo Iglesias la guardó durante semanas en su haber, por qué no se la devolvió a su propietaria, qué hacía esa tarjeta en casa de un comisario, por qué esa tarjeta estaba siendo paseada por las portadas de los medios de comunicación. Pero no hace falta ser, desde luego, ningún ingeniero informativo para darse cuenta de que la sobredimensión que alcanza cualquier asunto relacionado con Podemos, y especialmente si puede romper la coalición de gobierno, es más que evidente. Ahora bien, esto es especulación, este es el territorio de la opinión, esta es mi opinión. Hay una sobredimensión de un caso que, independientemente de lo que considere el juez, no hay que ser juez ni de la Audiencia Nacional ni del Tribunal Supremo para darse cuenta de que efectivamente estaba en manos de las cloacas del Estado de este país. Y decir eso no le convierte a uno ni en votante de Podemos, ni le convierte a uno en un radical comunista. Es una cuestión de puro sentido común. Había una tarjeta telefónica privada del móvil de una colaboradora de Pablo Iglesias que estaba siendo paseada por redacciones de periódicos y por las manos de un comisario que en este momento se encuentra imputado de graves delitos relacionados con la corrupción y con ilegalidades diversas. Esto es el análisis objetivo de este asunto, más allá de la opinión de lo que podemos tener sobre las dimensiones o no que alcanza este caso, sobre la intencionalidad que tiene que estalle en un momento como este, o por qué este juez en concreto es el que impulsa la iniciativa. Ahora bien, varias informaciones relacionadas con esto. Victoria Rosell, en Más Vale Tarde ayer. Pero es que jurídicamente tiene unos defectos que a mí me parecen bastante impresionantes. El delito de denuncia falsa no se puede perseguir hasta que esté archivado el caso denunciado. Y este señor el mismo día manda a juicio a Pablo Iglesias como víctima e intenta que el Supremo se pronuncie sobre unos delitos que me parecen absolutamente inexistentes. Pero es que además el delito de revelación de secretos también requiere denuncia previa de la víctima, en este caso Dina Busselham. Y este magistrado dice que quizá al Tribunal Supremo le interese saber si Dina no ejerce la acusación contra Pablo Iglesias. Mire, es al revés. Se requiere primero la denuncia. Dina Busselham lo dijo por escrito y el Ministerio Fiscal lo ha pedido 2 veces. Pero no parece relevante que la supuesta víctima diga que no se siente afectada por esta historia. Bueno, ¿tiene consecuencias políticas? En efecto, la oposición pide la dimisión de Iglesias. Maroto, Partido Popular. Que a Sánchez se le acumulan los problemas. Si ayer teníamos el escándalo de que sabíamos y teníamos pruebas de que Seguridad Nacional había advertido a los ministros antes del 8M al menos 10 veces de que el coronavirus iba a tener efectos desastrosos en España, un asunto escandaloso, hoy tenemos otro escándalo mayor y es tener un asunto judicial de máxima relevancia con el vicepresidente del Gobierno. Nuestra posición es muy clara. Por mucho menos, Sánchez e Iglesias han pedido dimisiones a miembros de todos los demás partidos. Yo le pido a Sánchez que si le queda una gota de dignidad y de decencia, eche del Gobierno al señor Iglesias en el día de hoy, porque si no, además de ser cómplice, será también culpable. Este es el fragmento de la respuesta de Maroto del Partido Popular en Al Rojo Vivo. Para que nadie piense que cercenamos la información no presentando la otra cara del asunto. Ahora también nos vamos a permitir un pequeño comentario. Esta es la información. Porque en la cafetera os contamos lo que cuentan los demás, pero también con alguna lectura que los demás no harán. Ya hay que tener desvergüenza para que, estando siendo preguntados por la tarjeta, incluyamos, le ha faltado el 8M y Venezuela, incluyamos las supuestas alarmas que desoyó el gobierno. Quizá es que algunos quieren aprovechar el altavoz que les concede esta situación
para su propia acción política. Ciudadanos también ha pedido la comparecencia de Pablo Iglesias en el Congreso. El señor Sánchez tiene la obligación moral de dejar de proteger a su socio de gobierno y de votar en favor de que se produzcan las comparecencias y las comisiones de investigación que podamos pedir los partidos políticos, con el único objeto de que los ciudadanos españoles conozcan la verdad de estos sucesos tan graves. Eso decían desde Ciudadanos. Parece que hay mucho interés por deteriorar esa coalición de gobierno. Bueno, Pablo Iglesias no se estaba refiriendo en concreto a este asunto, pero claro, todo esto estalla en un momento político muy concreto. Se están negociando las ayudas, los presupuestos están en plenas negociaciones, en plena marcha, se ha elevado el techo de gasto hasta un escenario inédito en nuestro país. La modernización de España tendrá enfrente a los que siempre han estado en contra de la modernización de España, a una parte muy importante de las derechas y a algunos poderes profundos que nos quieren devolver al pasado. Quiero decirles que este Gobierno va a asumir las tareas históricas que le han tocado, aunque solo sea, como decía un personaje de Valle Inclán en la Corte de los Milagros, por decoro. Es un momento político en el que se habla de la inversión de los fondos europeos, en la reindustrialización, se eleva el techo de gasto, hay algunos éxitos que un gobierno podría apuntarse como méritos políticos. Y de pronto estalla este caso con este, que es un caso, claro, ha arrasado las portadas, arrasó ayer las tertulias de radio y televisión. En el mismo momento en el que se estaba produciendo la comparecencia de Pedro Sánchez anunciando este plan. Casualidades de la vida, ¿no? Yo creo que evidentemente esto sí que evidencia una estrategia de contraprogramar lo importante que es, ¿no?, instalar ciertas cosas en la agenda política y los tiempos, que son muy importantes. E incluso el diario El Mundo, y hacía cierta sorna, decía: Iglesias amarga el show a Peter Sánchez. O sea, ya se toma incluso con este tipo de interpretaciones, ¿no? Pero están dando la razón a eso mismo, a la contraprogramación del plan que estaba presentando el gobierno y a la supuesta casualidad, ¿no?, de que salga justo en ese mismo instante esa información de Pablo Iglesias. Bueno, es hoy la fotografía en las portadas de los periódicos. Bueno, yo hacer un comentario sobre esto, y es cómo en la independencia de poderes, cómo puede influir una decisión judicial en la vida política, ¿no?, en el fondo. Entonces yo creo que esto debería estar regulado de algún modo para que el poder que tiene un juez para provocar portadas estuviera regulado. No digo que no pueda hacer lo que le dé la gana, pero que no pueda utilizar, como no he utilizado todos los gobiernos, porque yo colecciono el primer día del Estatut, redada del caso Malaya, el primer debate del Estatut, el segundo, Afinsa Forum Filatel, cómo estas decisiones judiciales se utilizan políticamente. Entonces debería haber una pauta donde estos casos, ¿no?, de impacto político sean hechos públicos previsiblemente en un momento, vamos a decirlo así, porque el poder que tiene un juez político, no judicial, político, para provocar un terremoto político, ¿no?, con una decisión como esta o como cualquier otra que tenga impacto, ¿no? Eso, en el fondo, la independencia de poderes debe ser bidireccional, ¿no? Y en este caso, una intervención de un juzgado puede provocar, bueno, pues todas las portadas de los medios de comunicación, y por lo tanto se sale, digamos, del terreno judicial para invadir el terreno político. Entonces debería haber, no sé, unas fechas concretas, unas horas concretas donde se hagan públicos estos procedimientos, ¿no? Pero donde no se pueda jugar políticamente desde una investigación. Claro, lo que pasa es que forma parte de la especulación señalar que alguien teledirige al juez para sacar en ese momento oportuno un aviso de esta naturaleza, ¿no? Pero es verdad que uno ya es algo mayor,
y conociendo los vasos comunicantes que existen entre el Poder Judicial, entre los partidos políticos, los intereses compartidos en ocasiones que surgen, máximo cuando este gobierno ha anunciado que quiere llevar adelante la reforma del Consejo General del Poder Judicial que el Partido Popular está bloqueando, cuando vemos que todavía quedan, digamos, en esos vasos comunicantes, todavía quedan algunos espacios que no son precisamente estancos, pues no resulta, digamos, poco convincente o poco creíble el hecho de que esto esté perfectamente planificado, perfectamente conectado. Porque esta noticia ha arrasado de las portadas la conferencia de ayer, como decía María Navarro, de Pedro Sánchez, donde habló de 800.000 empleos que podrían ser creados con la inversión de esos fondos europeos para la reindustrialización, para la transición ecológica, para fortalecer el sistema social. Estaba el presidente del gobierno anunciando 72.000 millones para el plan del año 2021 al 2023. En el plan que les presentamos hoy vamos a concentrarnos en proyectos que se podrán poner en marcha en los próximos 3 años, que se ejecuten en ese mismo periodo y que propicien ese salto de modernización y de creación de empleo que necesitamos durante los próximos 3 años. Serán 72.000 millones de euros para el periodo 2021-2023. 72.000 millones de euros, lo que podría significar un crecimiento en el empleo que el presidente del gobierno prometió o marcó en 800.000 empleos. Por supuesto, esto no aparece ya en la portada del ABC porque Iglesias al Supremo por revelar secretos. En la portada del periódico El Mundo ha quedado reducido a un faldón en la parte inferior de la portada. Sánchez promete con el dinero europeo la mitad de empleo que se creaba al llegar a Moncloa. En el periódico La Razón ocupa una parte de la portada, 800.000 empleos. Dice el periódico La Razón, Sánchez anuncia un plan para recuperar en 3 años el empleo perdido en la crisis gracias a 72.000 millones del Fondo de Reconstrucción de la Unión Europea. Y lleva un editorial que se llama Más aciertos que errores. Dicen en el periódico La Razón, lo cual a mí me haría estar preocupado, porque si el periódico La Razón se aproxima de esta manera al gobierno, es que está ocurriendo algo que no sabemos exactamente qué es. Bueno, pero esto entra en el territorio de la especulación. En todo caso, las cosas, como hace muchos años que no ocurren cosas de forma casual, pues nos permitimos el hecho de ponerlo también en evidencia. Esto en lo que se refiere a las portadas de actualidad en este país, pero La Cafetera se emite hoy desde el cementerio de Guadalajara, donde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica está impulsando una exhumación de restos de ciudadanos que fueron asesinados por el franquismo. Todavía están enterrados en esta fosa común que está siendo exhumada en la búsqueda de algunos familiares. Y vamos a seguir aquí durante unos minutos más todavía para que podamos conversar en torno a la memoria. Los jueves en La Cafetera es el día que dedicamos a la memoria, y a juzgar por los comentarios de los oyentes, por los comentarios de quienes estáis participando en el programa desde las redes sociales, quedan tantas y tantas cosas por explicar aún en este país. Speak to my heart, reminding me that I belong. I am not like. Pues Emilio Silva, sentado en esta mesa, en este estudio improvisado, hoy a los pies de esta fosa, donde están los voluntarios, trabajan incansablemente, de forma incesante. Escucháis los ruidos desde vuestras casas seguramente, los que estéis escuchando el programa, en ocasiones tamizando la tierra para buscar restos, para buscar objetos personales. Poco a poco va saliendo el sol en este cementerio, que se va entreviendo por las ramas de los cipreses que rodean todas estas fosas, todas estas tumbas. Es un lugar de silencio, es un lugar de reposo donde todavía muchas familias, porque es un cementerio que además tiene esta parte olvidada del cementerio. Ahora
poco más, con más recordatorios de los que tenía hace algunos años, porque los familiares han ido haciendo también sus reivindicaciones de su trabajo y la asociación, pero es un cementerio. Aquí a solamente 3 metros tenemos una sucesión gigantesca de calles y de lápidas y de tumbas. Los familiares que se acercan, el espíritu de los familiares, Emilio, que se acercan hasta este lugar, ¿cuál es? Pues varía, ¿no? Y depende también de las generaciones. Hay una parte que lo hacen con cierto temor, ¿no? Como, claro, se están enfrentando a algo que les cuesta, ¿no? Que igual han heredado, ¿no? Como fue mi caso, ¿no? El relato de una familia que en algún momento quería tener a un ser querido enterrado con mi abuela, que es donde está mi abuelo, ¿no? Pero suele ser una actitud bastante tímida, ¿no? Incluso a veces casi escondiendo, hay una tendencia a esconder el discurso político o las causas políticas de estos asesinatos, ¿no? También el franquismo creó un lenguaje, ¿no?, para ocultar estos crímenes. No es lo mismo que los llamemos desaparecidos, que son gente detenida ilegalmente, torturada, asesinada y con el cadáver oculto para negarle la honra en la posteridad y multiplicar el dolor de sus familias. No es lo mismo llamarlos desaparecidos que llamarlos paseados, ¿no?, que es como si hubieran salido a comprar tabaco y nunca hubieran vuelto. O sea, ha habido un lenguaje construido para ocultar la condición de todas estas personas, ¿no? Y la forma en que fueron asesinadas. Entonces las familias a veces vienen con ese temor tímidamente, ¿no?, a hablar de sus seres queridos, y luego se van despojando, digamos, de ese lenguaje, ¿no? Y entonces acaban hablando de lo que les ocurrió realmente a sus familias, ¿no?, que no eran envidias. Para matar a este hombre que tengo enfrente de 70 años no bastaba una envidia, tenía que ser impune el crimen, ¿no? Entonces eso era una construcción política de la represión, ¿no? Y entonces las familias muchas veces, se han educado, y yo lo he vivido en mis carnes, incluso para avergonzarse, ¿no?, de lo que les pasó, para considerarse una clase inferior, que en el fondo es lo que quería el franquismo. O sea, es construir un apartheid en el que unos eran, por razones políticas, incluso Vallejo Nájera investigó sus genes, ¿no?, construir una raza inferior, ¿no? Y ahí precisamente nosotros estamos ahora investigando de cara a una exposición todo el nazismo que hubo en España, que la gente se va a sorprender mucho, ¿no?, porque aquí hubo mucho nazismo en los años 40, que luego Franco estuvo escondiendo, ¿no? Hace poco subíamos a Twitter un trozo de un boletín oficial del Estado del año 38, donde se hablaba del nazismo en la enseñanza, ¿no?, como un movimiento por la dignidad de la persona humana. Decía el régimen directamente, ¿no?, el régimen franquista. Entonces todo eso está ahí encima de esta gente, y lo que aquí viene la gente es después de que le hayan caído encima toneladas de represión, que no tiene por qué haber sido física, ¿no?, social, académica. El otro nos escribió un correo electrónico hace 3 días una chica diciendo: ¿puede ser verdad que a mis tías, después de asesinar a mi abuelo, no las dejaran entrar en el colegio? Pues claro que puede ser verdad. Nosotros hemos conocido muchos casos, ¿no?, porque se trataba de condenarlos a ser la casta intocable, la clase inferior en este país, ¿no? Entonces, pues todo esto es un proceso por el cual primero hay que quitarse de encima un montón de capas de autocensura, autorrepresión, mentiras, vergüenzas, y de pronto atreverse a decir: mira, yo soy el nieto de este hombre, ¿no? Yo soy como ese nieto que ha puesto ahí, abuelo, venceremos. Pues yo soy el nieto de ese señor que se enfrentó a unos fascistas y con 70 años lo pusieron en una de estas paredes y lo fusilaron, ¿no? Entonces su actitud muchas veces es así. A veces vienen otras igual vienen con más discurso político, pero esconden sus emociones, ¿no? A veces es más racional, pero siempre es un conflicto eso, ¿no? Porque tú puedes tener un discurso más elaborado, pero debajo hay una vivencia personal, ¿no? Y lo personal también es político, en el fondo, ¿no? Entonces ahí hay una mezcla
una mezcla de cosas, pero es el caso de Eugenio, ¿no? Que estaba aquí sentado hace unos minutos, ¿no? Como él ha saltado de esa familia que tiene aquí un familiar a de pronto pues estar aquí trabajando, ¿no? Y digamos dando la cara por esto, ¿no? Entonces, el problema es que todavía hay mucha gente que todavía siente miedo, ¿no? Y eso también tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Que en este programa se reflexiona mucho sobre eso, ¿no? Siempre es reproduciendo esta imagen de bronca, ¿no? De que esto lo único que genera son discusiones familiares y políticas y no acercándose realmente a hablar de esta gente, ¿no? Ojalá algún día todas las portadas que leéis aquí estén dedicadas a un familiar de estos, ¿no? Y sí, que se limiten a contar su padecimiento biográfico. Pick me up so easily. I know the way that I can be. And still you run to carry me. You call me yours. Bueno, pues con esta reflexión de Emilio Silva nos vamos a marchar. No, yo quiero antes dar las gracias a la cafetera, a la Resistencia, porque esto es absolutamente inusual, ¿no? Y es un programa que se puede permitir aterrizar aquí y poner el foco donde hay mucha gente que no quiera que esté, ¿no? Y eso es muy importante, porque yo estoy leyendo ahora el chat del programa y está atravesado ahora mismo de historias, ¿no? De historias de gente que necesita contarlas, o necesita escucharlas, o necesita que se sepan. Y entonces, bueno, pues esto ha sido un pequeño acontecimiento en un lugar como este, ¿no? Y la cafetera ha venido aquí a incorporarse a esta conversación, ¿no? Que cuanto mejor sea y más cosas se explique, pues será mucho mejor para todos. Bueno, te agradecemos mucho, Emilio, en todo caso que nos abras la puerta a esta mirada y que con tu actividad y esta labor tan pedagógica nos reveles esta parte de la realidad tan silenciada de nuestro país, y es un auténtico privilegio poder presenciarlo, poder observarlo y compartirlo con los oyentes. María Navarro, gracias. Gracias. Simplemente me quedo con una reflexión, y es que los silencios se oigan más que los gritos. Y esta es la muestra, una vez más, de lo que quiere buscar este programa, que es dar voz a los que silencian y acallar a los que gritan. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.